Capítulo 19. Otros métodos eficaces para evitar caer en la impureza. Primero, hay que evitar la ociosidad. En las aguas estancadas se multiplican todos los malos bichos y las infecciones mortales. Es necesario estar siempre tan ocupados que podamos responder lo que aquel discípulo dijo a su santo director espiritual, que le había aconsejado que para evitar las tentaciones impuras estuviera siempre dedicado a ocupaciones que le llenaran todo su tiempo. Cuando el padre le preguntó si en esos días había tenido tentaciones, le respondió: ¿y con qué tiempo? Un gran maestro de espíritu exclamaba: más daño le puede hacer a un alma el estar sin hacer nada que el recibir tentaciones del demonio, lo cual es verdaderamente digno de ser meditado. Segundo, no juzguemos mal a los demás. Cuenta Casiano que un monje se dedicó a juzgar tan duramente a los otros que el Señor le permitió que le llegaran tentaciones casi enloquecedoras, y al consultar al padre abad, éste le dijo: es la consecuencia de haberse dedicado a condenar a los demás en el tribunal de su cerebro. No condene a nadie y verá que se apagan los incendios de sus pasiones. Así lo hizo y descansó de tan terribles ataques. Cuando sepamos que alguien ha caído en pecados escandalosos, pensemos: si yo hubiera estado en ese caso y con los sentimientos y debilidades que me dominan, quizás habría pecado lo mismo y aún peor. Y repitamos lo que decía San Agustín: no hay pecado que otro ser humano haya cometido que yo no pueda cometer. Y en vez de despreciar a la otra persona, o de murmurar o criticar, o publicar sus faltas, recemos por su conversión, pidamos a Dios que le conceda fuerza de voluntad para no seguir cayendo, y andemos con mayor prudencia, no sea que la próxima víctima que los enemigos del alma logren derrotar seamos nosotros. Recordemos que si somos fáciles en juzgar y condenar a los demás y en despreciarlos, Dios nos corregirá a nuestra propia costa, permitiendo que caigamos en las mismas faltas que condenamos para que reconozcamos nuestro orgullo, y así, llenos de humildad, nos corrijamos de la mala maña de andar condenando y despreciando a los demás. Porque puede cumplirse lo que decía San Pablo: ¿por qué condenas a los demás si tú haces lo mismo que condenas? Si vivimos condenando y despreciando a otros, estaremos siempre en peligro de caer en esas mismas faltas que condenamos y publicamos. Un experimentadísimo director espiritual afirmaba: cuando veo que alguien acepta de buena gana los pensamientos de orgullo, tengo la seguridad de que le llegarán terriblísimas tentaciones de impureza y humillantes caídas, porque Dios resiste a los orgullosos. Si alguien se persuade de que ha llegado ya a tal perfección que los enemigos de su pureza no se hallan en estado de hacerle la guerra y de derrotarle, y los mira con desprecio, haciéndose la ilusión de que les tiene ya la suficiente aversión y el debido asco y horror para no aceptarles sus sugerencias, le puede suceder que caiga entonces con mayor facilidad. ¿Y qué hacer cuando llegue la tentación? Lo primero que conviene hacer en estos casos es averiguar de dónde viene la tentación, si del exterior o del interior. Si llega del exterior por medio de los ojos, de los oídos, de las amistades peligrosas, de ideas desvergonzadas que se propagan entre la gente, o de modas indecorosas. O si en cambio viene del interior, de nuestra imaginación, de los deseos sensuales que nos asaltan, de los malos pensamientos o recuerdos indebidos, o de las malas costumbres que hemos adquirido. Si vienen de fuera, es absolutamente necesario poner freno a los sentidos para ser capaz de dominarlos. Ojos que no ven, corazón que no siente, dice el refrán.
pero ojos que sí ven, corazón que sí siente y que probablemente consiente también. Hay que hacer el pacto que el santo Job hizo con sus ojos. Él dice: nos pusimos de acuerdo en no mirar cuerpos atractivos. Ciertas canciones no tienen letra sino letrina, y si las escuchamos con gusto nos excitamos hacia el mal. Las conversaciones impuras causan a veces mayor excitación que un manoseo, y esto resulta un desastre para el alma. Existen ciertos ejemplares humanos cuya cercanía nos produce tan grande inclinación hacia el pecado que si no evitamos su trato y su amistad y no nos alejamos a tiempo de su presencia, vamos directamente hacia nuestra ruina espiritual. Después lloraremos las caídas, pero ya será demasiado tarde. Tenemos que repetirles valientemente, aunque sea solo con el pensamiento: su amistad es dañosa para mi alma, su compañía me trae mucho mayor mal que bien. Si el ataque viene desde dentro, por nuestros malos deseos o pensamientos impuros o malas costumbres adquiridas, es absolutamente necesario hacer algunas pequeñas mortificaciones de vez en cuando. Dejar de comer algo, dejar de beber alguna vez cuando sintamos deseo de hacerlo, entre otras, porque la mortificación fortifica la voluntad. Y llenar la mente de pensamientos buenos por medio de lecturas piadosas y de recuerdos de hechos edificantes, como por ejemplo, lo que nos narra la Sagrada Biblia o los que se leen en la vida de los santos o en los libros formativos. En el cerebro no pueden existir dos ideas al mismo tiempo, así que, si con buenos recuerdos y provechosas lecturas llenamos el cerebro de ideas santas, ellas quitarán el espacio de ideas pecaminosas y éstas tendrán que irse. Pero si ellas encuentran el cerebro vacío de ideas provechosas, aprovecharán la ocasión para anidar allí y producirán espantosos males al alma y a la personalidad. En el Evangelio hay una advertencia de Jesús que nunca debemos olvidar o dejar de cumplir. Dice así: orad para no caer en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y el Divino Maestro añade un aviso de enorme importancia: ciertos espíritus impuros no se alejan sino con la oración. Cuando nos llega la tentación, es necesario elevar a Dios muchas y pequeñas súplicas para que venga en nuestra ayuda. ¿Qué diríamos de un capitán que, viendo a su batallón atacado por fuerzas que le superan en número y en armamento, no enviará mensajes a los mandos superiores pidiendo refuerzos? Y nosotros, al sentir el ataque del mundo, del demonio y de la carne, ¿nos quedaremos sin pedir ayuda del Señor, Dios de los ejércitos? Hay que decirle con el Salmo: mira, Señor, que me atacan y no tengo a dónde huir. Pelea tú, Señor, contra los que me hacen la guerra, y dile a mi alma: yo soy tu victoria. No entregues a la furia de los gavilanes asesinos esta paloma indefensa que es mi pobre alma. No me abandones, Dios de mi salvación, no abandones la obra de tus manos. Muchísimas personas han experimentado con gran provecho para lograr conseguir la victoria contra las tentaciones el mirar fijamente y con cariño el crucifijo, y mientras se va pensando en cada una de las heridas de Jesús, la de las manos, los pies y el costado, decirle con San Bernardo: Señor, cuando el gavilán traicionero de mis tentaciones me ataca para quitarme la vida de la gracia y de la amistad con Dios, yo, como tímida avecilla, vuelo con mi pensamiento a esconderme en esas grietas salvadoras de mi roca, en esas tus 5 heridas, y allí logro verme libre del enemigo traidor. Jesús, tú has muerto por mí, y yo, ¿qué sacrificio haré por conservar su santa amistad?
te ruego que imprimas en mi alma los más vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, dolor de mis pecados y propósito de jamás ofenderte, mientras que yo, con el mayor amor que me es posible, voy considerando tus 5 heridas, recordando aquellas palabras que de ti, Dios mío, dijo el santo profeta David. Han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Existe en muchas personas una equivocación que les puede hacer un gran daño, y consiste en creer que para alejarse de la tentación, especialmente de la tentación de impureza, conviene dedicarse a pensar en lo malo y feo que es ese pecado. Esto es sumamente dañoso, pues produce fijación de la mente en lo que es impuro, lo cual aumenta y excita más las tentaciones y las inclinaciones pecaminosas, y pone a la voluntad en el peligro de deleitarse en esos recuerdos y de consentir luego en eso que la deleita. Lo contrario de esto es lo verdadero. Lo que conviene en estos casos es apartar totalmente la imaginación, el pensamiento y el recuerdo de los objetos impuros y dedicarse a pensar en otras cosas. Porque si se detiene el pensamiento en querer repelerlos, considerándolos dañosos y peligrosos, lo que se consigue es obsesionarse más por esos temas y grabarlos en la mente. Y como el cerebro es el que dirige toda la sexualidad humana, si éste se haya infectado y envenenado con esos recuerdos e ideas fijas, todo el organismo queda pervertido y va directamente hacia la maldad. Recordar esas cosas es un engaño del demonio que se disfraza de ángel de luz. En cambio, si nos dedicamos a pensar en la pasión y muerte de Jesús, este provechoso recuerdo logrará ir alejando los pensamientos dañosos. No nos dediquemos a recordar las impurezas que hemos tenido, ni siquiera para lamentarlas y rechazarlas, sino que considerándolas como obras del demonio, tratemos de no pensar jamás en ellas. Y en estas situaciones de dificultad, demostremos que sabemos recurrir a la Santísima Virgen María. Ella siempre ayuda admirablemente.